La historia empieza realmente en los despachos de la naviera White Star Line, que estaba en plena competición de egos marítimos contra otras compañías. En aquella época, los barcos eran como los móviles de ahora, cada año había uno más grande, más rápido y más presumido que el anterior. Así que alguien dijo, ¿y si hacemos el barco más grande del mundo? Y nadie respondió, ¿y si no? Mala señal. Para construir semejante monstruo de acero se eligió el astillero Harland and Wolff en Belfast. Allí, miles de obreros trabajaron durante años levantando una mole de más de 260 metros de largo, con un peso que hacía que cualquier otro barco pareciera un patinete acuático. El Titanic no venía solo, tenía dos hermanos, uno de ellos el RMS Olympic. La idea era crear una clase de barcos que dominaran el Atlántico como si fuera su piscina privada. El Titanic era básicamente una ciudad flotante con complejo de palacio. Tenía escaleras monumentales, gimnasio, piscina, baño turco, restaurante a la carta, ascensores, cuando mucha gente en tierra aún no sabía ni lo que era eso, y camarotes de primera clase que parecían salones de Versalles con vistas al mar. Si eras rico en 1912, subirte al Titanic era como decirle al mundo, estoy forrado y quiero que lo sepas. El 10 de abril de 1912, el barco partió desde Southampton rumbo a New York City. Antes haría escalas en Cherbourg y Kingston. En total, más de 2.200 personas subieron a bordo, millonarios, emigrantes, camareros, fogoneros, músicos y un gato que, lamentablemente, decidió bajarse antes de zarpar definitivamente, el único con verdadero instinto de supervivencia. Al mando estaba el capitán Edward John Smith, un veterano con barba blanca y cara de he visto más tormentas que tus desayunos. Era su último viaje antes de retirarse. Plan perfecto, cruzar el Atlántico en el barco más moderno del mundo, llegar a Nueva York entre aplausos y jubilarse como leyenda. El universo escuchó ese plan y dijo, sujétame el iceberg. Entre los personajes clave también estaba Thomas Andrews, el diseñador del barco, que iba a bordo para observar cómo funcionaba todo. Básicamente, el arquitecto viajando en su propio rascacielos flotante, tomando notas mentales tipo, interesante crujido estructural, lo revisaré. Y por supuesto, estaba Bruce Ismay, el presidente de la compañía, que quería que el viaje fuera un éxito mediático colosal. Los primeros días fueron tranquilos. El Atlántico estaba sorprendentemente calmado, el clima agradable, los ricos cenaban ostras y los pasajeros de tercera clase bailaban música tradicional como si no hubiera mañana. Spoiler, para muchos, efectivamente no lo habría. El barco recibía mensajes de otros buques avisando de hielo en la zona del North Atlantic. Pero el Titanic seguía avanzando casi a toda velocidad, porque cuando tienes el barco más grande del mundo no te apetece presumir yendo despacito. Aquí viene el detalle importante, el Titanic tenía 16 compartimentos estancos diseñados para que, si uno se inundaba, el barco siguiera flotando. El problema era que el diseño asumía que el daño sería limitado. Nadie contempló seriamente el escenario, rasgadura larga como factura de boda. La noche del 14 de abril de 1912 era fría, muy fría. El mar estaba tan en calma que parecía aceite. Eso, paradójicamente, dificultaba ver icebergs, porque no había olas rompiendo contra ellos que los delataran. A las 11:40, los vigías en la cofa divisaron una sombra blanca directamente en la trayectoria. Avisaron al puente. Maniobra brusca. Giro. Máquinas atrás. Todo muy dramático. Y entonces, raspón. No fue un choque épico estilo película con explosión y gente volando. Fue más bien como cuando rozas el coche al aparcar y dices, va, no ha sido nada. Solo que aquí el rozón abrió varias placas del casco por debajo de la línea de flotación. El agua empezó a entrar en 5 compartimentos. Y el barco solo podía sobrevivir con 4 inundados. Matemáticas traicioneras. Thomas Andrews hizo cálculos rápidos. Resultado, el barco se hundiría. No en minutos, pero sí en un par de horas. Suficiente tiempo para el pánico organizado. El Titanic tenía botes salvavidas para unas 1.178 personas. Recordemos, había más de 2.200 a bordo. ¿Por qué tan pocos? Porque la normativa era antigua y estaba basada en el tonelaje, no en la capacidad real. Además, más botes habrían estropeado la vista desde cubierta. Y nadie quería arruinar las fotos mentales del lujo por un exceso de seguridad. Prioridades. Se dio la orden de evacuar. Mujeres y niños primero. Pero al principio nadie quería subir a los botes. El barco parecía sólido, iluminado, con la orquesta tocando. Subirse a una barquita pequeña en mitad del océano helado no parecía mejor plan que quedarse en el hotel flotante. Así que los primeros botes salieron medio vacíos. ¿Medio? ¿Vacíos? Imagínate estar en un barco que se está hundiendo lentamente y que el bote al que podrías haber subido se va con asientos libres porque la gente pensaba que volverían en un rato. Mientras tanto, la banda siguió tocando. No se sabe con certeza cuál fue la última canción, aunque muchos mencionan Nearer, My God, Toddy. Lo que sí se sabe es que tocaron hasta el final, probablemente pensando que, si iban a irse, al menos lo harían con banda sonora. Con el paso del tiempo, la inclinación del barco se hizo evidente. La proa bajaba, la popa subía. El agua avanzaba por dentro. La electricidad aguantó sorprendentemente mucho, manteniendo las luces encendidas casi hasta el final, lo que hizo la escena aún más surrealista, un palacio iluminado inclinándose hacia el abismo. A las 2:20 de la madrugada del 15 de abril, el Titanic se partió en dos. Primero la proa desapareció bajo el agua.
Luego la popa, por un momento, quedó casi vertical, como diciendo esto no estaba en el folleto, antes de hundirse definitivamente. Más de 1.500 personas murieron, la mayoría por hipotermia en las aguas heladas. El océano estaba a temperaturas cercanas a 0 grados. En cuestión de minutos, el cuerpo dejaba de responder. El barco RMS Carpathia, que había recibido las señales de socorro, llegó horas después y rescató a los supervivientes en los botes. 705 personas vivieron para contarlo. Y vaya si lo contaron. La tragedia sacudió al mundo. De repente, el insumergible yacía a casi 4.000 metros de profundidad. Se investigaron responsabilidades, se cambiaron normas marítimas, se exigieron suficientes botes para todos los pasajeros y se estableció vigilancia constante de hielo en el Atlántico. La verdadera historia del Titanic no es solo la del iceberg. Es la historia de la arrogancia tecnológica, de la fe ciega en el progreso, de decisiones humanas tomadas con exceso de confianza y de cómo, al final, la naturaleza no necesita hacer mucho ruido para recordarte quién manda. Y, sin embargo, también es una historia de humanidad, de músicos tocando hasta el final, de tripulantes ayudando a otros a subir a los botes, de personas que renunciaron a su asiento para salvar a alguien más. En medio del desastre hubo cobardía, sí, pero también valentía silenciosa. Décadas después, en 1985, el pecio fue localizado en el fondo del océano, confirmando que el barco efectivamente se había partido en dos, algo que durante años fue debatido. Desde entonces, el Titanic se convirtió en mito eterno, libros, documentales, teorías conspirativas absurdas, no fue un cambiazo con el Olympic, y por supuesto películas que hicieron que medio planeta volviera a enamorarse en la proa de un barco imaginario. Cuando el RMS Titanic desapareció bajo el agua a las 2:20 de la madrugada del 15 de abril de 1912, el Atlántico no hizo nada cinematográfico. No hubo relámpagos. No hubo una ola gigante vengativa. No hubo discurso final del capitán mirando al horizonte. Solo silencio. Un silencio tan grande que dolía más que el frío. Durante unos segundos quedó la superficie negra, salpicada de restos flotando. Sillas. Maderas. Maletas. Un piano que decidió tomarse unas vacaciones submarinas. Y luego estaban los gritos. Es importante entender algo, el Titanic no se hundió y todo terminó. El momento más brutal vino después. Más de 1.500 personas quedaron en el agua a una temperatura que rondaba los -2 grados. El agua salada puede estar por debajo de cero sin congelarse, lo cual es una traición científica bastante elegante. En esas condiciones, el cuerpo humano pierde calor 25 veces más rápido que en el aire. En menos de 5 minutos, las extremidades dejan de responder. En 15, el cerebro empieza a apagarse. No era una muerte inmediata, pero tampoco era lenta en términos humanos. Fue una cuenta atrás helada. Los botes salvavidas flotaban relativamente cerca. Y aquí entra uno de los momentos más incómodos de toda la historia marítima, casi ninguno volvió. ¿Por qué? Porque los que estaban dentro temían que si regresaban, la gente desesperada volcara al bote. Miedo humano puro. Instinto de supervivencia. No villanos de película. Personas normales enfrentadas a una decisión imposible. Solo un bote regresó después, el número 14, dirigido por el oficial Harold Lowe. Cuando volvió, ya casi no quedaban voces. Mientras tanto, a varios kilómetros, el RMS Carpathia navegaba a toda velocidad tras haber recibido las señales de socorro. Su capitán, Arthur Rostron, hizo algo extraordinario, apagó calefacción, cortó agua caliente y desvió toda la energía a las máquinas para ganar velocidad. Arriesgó su propio barco atravesando una zona llena de hielo. Básicamente dijo, o llegamos o nos unimos a la fiesta submarina. El Carpathia tardó casi 4 horas en llegar. 4 horas en una noche interminable donde el tiempo parecía haberse congelado junto con el agua. Cuando amaneció, el mar reveló la magnitud real del desastre. No había barco. Solo botes dispersos y restos flotando como si el océano hubiera decidido redecorar con estilo victoriano. El Carpathia comenzó a recoger supervivientes. 705 personas. Ese fue el número final. Ahora viene la parte humana que no siempre se cuenta con suficiente matiz. No fue simplemente ricos sobreviven, pobres mueren. Fue más complejo. Primera clase tuvo más probabilidades de supervivencia, sí. Pero no por conspiración directa, sino por proximidad física a la cubierta de botes y por acceso más rápido a la información. En tercera clase hubo barreras físicas, pasillos largos, confusión lingüística y retraso en recibir órdenes claras. No fue una puerta cerrada con candado malvado como en algunas dramatizaciones. Fue caos estructural. El capitán Edward John Smith murió con el barco. Hay versiones distintas sobre sus últimos momentos. Algunos dicen que fue visto en el puente. Otros que ayudaba a niños a subir a botes. Lo cierto es que nunca apareció su cuerpo. Thomas Andrews, el diseñador del Titanic, pasó las últimas horas ayudando a pasajeros a ponerse chalecos salvavidas y explicando con calma matemática que el barco no sobreviviría. No intentó salvarse. Su cuerpo tampoco fue recuperado. Y luego está Bruce Ismay. El presidente de la compañía sí sobrevivió. Subió a un bote cuando ya no había mujeres ni niños cerca. Técnicamente no rompió la norma. Socialmente fue crucificado durante años. La prensa necesitaba un villano con bigote y él tenía bigote. Cuando el Carpathia llegó finalmente a New York City el 18 de abril, miles de personas esperaban bajo la lluvia. No sabían si sus familiares estaban vivos o muertos.
Imagina ese momento, ver una lista pegada en una pared con nombres de supervivientes y buscar desesperadamente el tuyo o el de alguien que amas. Al día siguiente comenzaron las investigaciones. Primero en Estados Unidos, luego en Reino Unido. Y aquí viene algo fascinante, nadie quería admitir que la tecnología estrella del Imperio Británico había sido derrotada por un cubo de hielo gigante. Se analizaron las decisiones del capitán, la velocidad del barco, los avisos de hielo, el número ridículo de botes salvavidas. La conclusión fue una mezcla incómoda de factores, exceso de confianza, regulaciones obsoletas y una cultura marítima que priorizaba prestigio y puntualidad. Como resultado, en 1914 se creó el Convenio SOLAS, Safety of Life at Sea, que obligaba a llevar suficientes botes para todos y a mantener vigilancia constante de radio las 24 horas. Es decir, el Titanic cambió la seguridad marítima mundial. Y sin embargo, durante décadas el barco permaneció desaparecido en el fondo del océano. Exactamente a unos 3.800 metros de profundidad en el Atlántico Norte. Allí abajo, en completa oscuridad, el casco descansaba partido en dos. Durante años hubo teorías absurdas, que el barco no se partió, que fue saboteado, que en realidad era su gemelo el RMS Olympic disfrazado en un fraude de seguros. Ninguna prueba sólida apoyó esas historias, pero cuando algo tan grande se hunde, la imaginación humana no pierde el tiempo. En 1985, finalmente, el oceanógrafo Robert Ballard localizó el pecio. Cuando las cámaras mostraron por primera vez la proa descansando en el lecho marino, el mundo volvió a contener la respiración. No era mito. No era leyenda exagerada. Estaba allí. Oxidándose lentamente, colonizado por bacterias que comen hierro como si fuera buffet libre. El descubrimiento abrió otro debate, ¿es un sitio arqueológico o una tumba? Porque más de 1000 personas siguen allí abajo. Recuperar objetos se convirtió en una cuestión ética complicada. Platos, zapatos, relojes detenidos a las 2:20. Cada objeto es una historia interrumpida. Décadas después, en 1997, la película Titanic convirtió la tragedia en fenómeno global. Leonardo DiCaprio y Kate Winslet hicieron que una nueva generación llorara por una puerta flotante y debatiera durante 20 años si cabían 2 personas encima. Spoiler histórico, la película es ficción romántica sobre un marco real. Jack nunca existió. Rose tampoco. El iceberg, ese sí hizo casting perfecto. Pero la verdadera historia no necesita violines exagerados. Es la historia de una época que creyó haber dominado la naturaleza. Es la historia de decisiones pequeñas que, sumadas, generan consecuencias gigantes. Es la historia de valentía silenciosa y miedo legítimo. Lo más irónico es que el Titanic no era el barco con más muertos en la historia marítima. Ni siquiera el peor desastre naval. Pero se convirtió en símbolo porque representaba algo más grande, el choque entre orgullo humano y realidad física. El océano no odia. No conspira. No tiene agenda. Solo está ahí. Frío, enorme, paciente. Y en 1912, cuando el barco más impresionante jamás construido se cruzó con un iceberg que llevaba siglos flotando tranquilamente, el resultado no fue épico. Fue simplemente inevitable. Y ahí, entre acero, hielo y decisiones humanas, terminó el sueño insumergible. El hundimiento del RMS Titanic no terminó cuando el último grito se apagó en el Atlántico. En realidad, ahí empezó otra historia, la de la búsqueda de culpables, la construcción del mito y el incómodo proceso de aceptar que el barco más avanzado del mundo había sido derrotado por algo tan poco sofisticado como hielo flotante. Cuando el RMS Carpathia llegó a New York City el 18 de abril de 1912, el ambiente no era de bienvenida triunfal. Era una mezcla de lluvia, periodistas hambrientos y familias con la mirada rota. Algunos sobrevivientes bajaban en silencio absoluto. Otros lloraban. Otros estaban en estado de shock, envueltos en mantas que no podían calentar lo que habían visto. Y los periódicos hicieron lo que mejor saben hacer, exagerar, dramatizar y buscar un rostro al que señalar. En cuestión de horas ya había titulares hablando de negligencia, arrogancia y cobardía. La palabra insumergible se volvió un chiste cruel. El primero en sentarse ante un comité de investigación fue Bruce Ismay, presidente de la White Star Line. Sobrevivió, y eso en sí mismo fue suficiente para que muchos lo condenaran públicamente. La narrativa era demasiado tentadora, el magnate que presiona para ir más rápido y luego se salva mientras otros mueren. El problema es que la realidad era menos teatral. No hay pruebas sólidas de que Ismay ordenara acelerar temerariamente. Tampoco violó oficialmente la regla de mujeres y niños primero. Subió a un bote cuando ya no había nadie más cerca esperando. Pero la opinión pública no funciona con matices. Funciona con emociones. Y él quedó marcado como el hombre que se salvó. Luego vino la investigación británica. Allí también se analizó la conducta del capitán Edward John Smith, que murió en el hundimiento y, por tanto, no pudo defenderse. Se cuestionó la velocidad del barco en zona con avisos de hielo. Se examinó la cultura marítima de la época, que normalizaba navegar rápido salvo que el hielo fuera visible a simple vista. Aquí hay algo importante, en 1912 no existía radar. No existían sistemas modernos de detección. Todo dependía de vigías con buena vista y algo de suerte. Y esa noche la suerte decidió irse de vacaciones. Uno de los puntos más debatidos fue el número de botes salvavidas. El Titanic llevaba 20, suficientes para unas 1.178 personas. Había más de 2.200 a bordo. ¿Por qué esa diferencia tan absurda?
Porque la normativa británica estaba basada en el tonelaje del barco, no en el número de pasajeros. Y el Titanic superaba tanto los estándares anteriores que la ley simplemente no estaba preparada para algo tan grande. No era ilegal llevar esos botes. Era estúpidamente legal. Tras el desastre, se celebró en 1914 la primera Convención Internacional para la Seguridad de la Vida en el Mar, conocida como SOLAS. Desde entonces, los barcos deben llevar suficientes botes para todos y mantener guardia de radio permanente. El Titanic no solo se hundió, cambió las reglas del juego. Pero mientras los gobiernos actualizaban normativas, el mito crecía. Durante décadas, el lugar exacto del naufragio fue desconocido. El océano guardó el secreto como si fuera suyo. Algunos incluso dudaban de que el barco se hubiera partido en dos. Muchos supervivientes afirmaron que sí, otros no estaban seguros. La memoria humana en estado de trauma no es un notario fiable. Y entonces, en 1985, el oceanógrafo Robert Ballard logró localizar el pecio a casi 3.800 metros de profundidad. Cuando las cámaras enviaron imágenes de la proa intacta, apoyada sobre el lecho marino como si aún estuviera navegando en cámara lenta, el mundo volvió a sentir escalofríos. Sí, se había partido en dos. La proa y la popa estaban separadas por cientos de metros. La violencia estructural del hundimiento había sido brutal. El descubrimiento desató otra ola, la fiebre por recuperar objetos. Empresas privadas comenzaron a extraer artefactos del fondo marino, vajillas, relojes, fragmentos del casco, incluso partes de la famosa escalinata, que, por cierto, no sobrevivió como en las fantasías románticas, se desintegró durante el hundimiento. Y aquí surgió el dilema moral: ¿es el Titanic un yacimiento arqueológico o una tumba masiva? Más de 1.500 personas murieron allí. No es solo un barco, es un cementerio submarino. Mientras tanto, la cultura popular hizo lo suyo. En 1997, Titanic convirtió el desastre en fenómeno global. Leonardo DiCaprio y Kate Winslet se transformaron en el rostro romántico de una tragedia histórica. Medio planeta salió del cine convencido de que el principal problema del Titanic había sido la falta de espacio en una puerta flotante. La película fue espectacular, emocional y técnicamente brillante. Pero también simplificó personajes y creó villanos claros porque el cine necesita eso. La realidad, en cambio, fue más gris. No hubo un malvado riendo mientras el barco se hundía. Hubo humanos tomando decisiones bajo presión, con información incompleta y miedo real. Y aquí entramos en la parte favorita de Internet, las teorías conspirativas. Una de las más famosas afirma que en realidad el Titanic era su gemelo, el RMS Olympic, intercambiado para cobrar un fraude de seguros. La teoría ignora pequeños detalles como inspecciones, diferencias estructurales y el hecho de que miles de trabajadores sabrían del cambiazo. Pero cuando una historia es grande, siempre habrá alguien dispuesto a añadirle un giro de telenovela. Otra teoría apunta a un incendio en las bodegas de carbón que habría debilitado el casco antes del impacto. Es cierto que hubo un incendio menor en una carbonera, algo relativamente común en barcos de la época. Pero no hay evidencia sólida de que eso fuera la causa principal del desastre. El iceberg hizo suficiente trabajo por sí solo. Lo fascinante es cómo el Titanic se convirtió en símbolo universal. No fue el mayor desastre marítimo en número de víctimas. Ni el más sangriento. Pero representó el choque entre la arrogancia tecnológica y la naturaleza indiferente. En 1912, el mundo estaba convencido de que el progreso era imparable. Electricidad, acero, imperios industriales, comunicación inalámbrica. El Titanic era la materialización flotante de esa fe ciega. Y cuando se hundió en su viaje inaugural, el golpe psicológico fue tan profundo como el océano que lo tragó. El barco no solo transportaba pasajeros. Transportaba confianza. Transportaba la idea de que la ingeniería moderna podía domar cualquier fuerza natural. El iceberg no necesitó discurso. Solo estaba ahí. Y quizá eso es lo que hace que esta historia siga viva más de un siglo después. Porque no es solo un accidente marítimo. Es una metáfora flotante. Una metáfora sobre exceso de confianza. Sobre regulaciones que llegan tarde. Sobre cómo las pequeñas decisiones acumuladas pueden tener consecuencias gigantescas. Sobre cómo la naturaleza no negocia con el ego humano. Y sin embargo, también es una historia de humanidad. De oficiales que mantuvieron el orden mientras el barco se inclinaba. De músicos que tocaron hasta el final. De personas que cedieron su asiento en un bote sabiendo exactamente lo que eso implicaba. El Titanic no fue solo acero y remaches. Fue valentía, miedo, orgullo, errores, amor, ego, cálculo matemático y mala suerte concentrados en una sola noche helada. Y mientras los restos siguen oxidándose lentamente en el fondo del Atlántico, devorados por bacterias que no entienden de historia ni de simbolismo, nosotros seguimos contando la historia. Porque necesitamos historias así. Historias que nos recuerden que el progreso es maravilloso, pero no invencible. Han pasado más de 100 años desde que el RMS Titanic se hundió, y aún así seguimos hablando de él como si se hubiera ido a pique anteayer. Eso ya te dice algo. No todos los barcos tienen club de fans un siglo después. No todos generan debates infinitos sobre puertas flotantes, conspiraciones de seguros o si realmente alguien gritó exactamente iceberg al frente, con dramatismo de teatro clásico. El Titanic se convirtió en algo más que un barco. Se convirtió en símbolo. Y los símbolos no envejecen, se reinterpretan. Tras las investigaciones oficiales, el mundo marítimo cambió para siempre. El convenio SOLAS obligó a que todos los barcos llevaran suficientes botes salvavidas para cada persona a bordo.
Se estableció vigilancia permanente de radio. Se organizó la Patrulla Internacional del Hielo para monitorizar icebergs en el Atlántico Norte. Es decir, el Titanic se transformó en una especie de profesor severo que enseñó la lección a un precio altísimo. Pero mientras las normas se actualizaban, el mito crecía. Durante décadas, el lugar exacto del naufragio fue un misterio. Se sabía la zona aproximada, pero el océano es enorme y profundamente indiferente. El Titanic descansaba a casi 3.800 metros de profundidad, donde la presión es tan brutal que aplastaría cualquier cosa mal diseñada como una lata de refresco. En 1985, cuando Robert Ballard encontró finalmente el pecio, el mundo volvió a contener el aliento. Las imágenes de la proa emergiendo en la oscuridad, cubierta de óxido y colonizada por vida marina, eran casi fantasmales. No parecía un barco derrotado, parecía un monumento silencioso. Y aquí ocurre algo curioso, ver el Titanic en el fondo lo hizo más real, y más mítico a la vez. Porque ya no era solo una historia contada por supervivientes. Era un lugar físico. Con restos de platos. Con zapatos que todavía estaban donde alguna vez hubo pies. Con barandillas que habían visto pasar a pasajeros que jamás imaginaron su destino. El descubrimiento abrió la puerta a expediciones, recuperación de objetos y un debate ético intenso. ¿Deberíamos sacar piezas del barco? ¿O deberíamos dejarlo intacto como tumba submarina? Algunos argumentan que recuperar artefactos preserva la historia. Otros sostienen que perturbar el sitio es una falta de respeto a los más de 1.500 fallecidos. Mientras tanto, la cultura popular seguía alimentando el fuego. En 1997, Titanic hizo algo impresionante, convirtió una tragedia histórica en la película más taquillera de su tiempo. Leonardo DiCaprio y Kate Winslet no solo interpretaron personajes ficticios, reavivaron el interés mundial por el barco. Millones de personas aprendieron por primera vez qué era el Titanic gracias al cine. Claro, aprendieron una versión con romance imposible, villano exagerado y violines estratégicos. Pero también aprendieron que el barco existió, que se hundió y que murieron personas reales. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante desde el punto de vista humano. ¿Por qué el Titanic nos obsesiona tanto? Porque no fue simplemente un accidente. Fue un choque frontal entre confianza y realidad. En 1912, el mundo estaba convencido de que el progreso tecnológico era imparable. La electricidad iluminaba ciudades. Los trenes cruzaban continentes. Los imperios industriales crecían sin freno. El Titanic representaba esa mentalidad, grande, lujoso, avanzado, casi arrogante. No era solo un barco. Era una declaración. Cuando se hundió en su viaje inaugural, el mensaje fue demoledor. No importa cuánto acero apiles, no importa cuántos compartimentos estancos diseñes, no importa lo impresionante que sea tu escalinata. Si subestimas el riesgo, la naturaleza no negocia. Pero sería injusto reducir la historia a castigo por arrogancia. Porque también hubo valentía extraordinaria. La orquesta tocando hasta el final no es un invento romántico, está documentado. Oficiales manteniendo el orden mientras el agua subía. Personas renunciando a su asiento en un bote. El diseñador Thomas Andrews ayudando calmadamente a otros sabiendo que no sobreviviría. El capitán Edward John Smith permaneciendo en su puesto hasta el final. No fue una historia de villanos de caricatura. Fue una historia de humanos en una situación imposible. Y quizá eso es lo que más nos impacta, la combinación de grandeza técnica y fragilidad humana. Con el paso del tiempo, incluso el propio barco se está desintegrando. Bacterias que consumen hierro están debilitando la estructura. Expertos estiman que en algunas décadas la proa podría colapsar significativamente. El Titanic no será eterno, ni siquiera como ruina. Eso añade otra capa simbólica, incluso los mitos físicos desaparecen. Y aún así, la historia seguirá. Porque el Titanic funciona como espejo. Cada generación lo reinterpreta según sus miedos. Para algunos es una advertencia sobre la arrogancia tecnológica. Para otros, sobre desigualdad social. Para otros, sobre mala gestión del riesgo. Para otros, simplemente una historia trágica con violines de fondo. Pero si quitas el cine, las teorías locas y los debates sobre puertas flotantes, lo que queda es algo profundamente humano, una serie de decisiones normales tomadas por personas normales en un contexto donde nadie imaginaba el desenlace exacto. El iceberg no fue espectacular. No explotó. No rugió. Solo estaba ahí. Y esa es quizá la parte más inquietante. Las grandes tragedias a veces no llegan con música dramática. Llegan en silencio. Con un pequeño giro de timón que no fue suficiente. Con una velocidad que parecía razonable. Con una normativa que parecía adecuada, hasta que dejó de serlo. El Titanic nos recuerda que el progreso no elimina el riesgo, lo transforma. Que cada innovación necesita humildad. Que la confianza sin prudencia es una apuesta peligrosa. Pero también nos recuerda que, incluso cuando todo falla, la dignidad humana puede mantenerse. Que en medio del caos hubo orden. Que en medio del miedo hubo sacrificio. Que en medio de la noche más fría hubo actos de una valentía que no necesitó cámaras. El barco que no podía hundirse se hundió. Y sin embargo, algo sí flotó. La memoria. Porque más de un siglo después seguimos contando esta historia. No para recrearnos en la tragedia, sino para entendernos mejor. Para preguntarnos qué haríamos nosotros. Para reírnos con ironía de la palabra insumergible mientras reconocemos que, en el fondo, seguimos construyendo nuestros propios Titanics en distintos ámbitos de la vida.
Empresas demasiado confiadas. Tecnologías demasiado celebradas. Decisiones demasiado seguras. El océano sigue ahí. Frío. Paciente. Inmenso. Y la lección del Titanic no es que no debamos construir cosas grandes. Es que cuando lo hagamos, llevemos suficientes botes. Fin de la travesía.